Shabbat Shalom a todos, bienvenidos al Centro de Estudio Hebraico del Camino Nazareno. Para los que no me conocen, mi nombre es José Otero, muchos me conocen como el More Yosef, soy el director de este ministerio y Hashem me ha dado la labor de enseñar su palabra a todas las multitudes que desean conocer el camino de Dios. Así que si usted está por primera vez viendo estos videos, tenga paciencia, porque el More dice cosas que al momento usted no va a entender, pero eventualmente, si Hashem lo permite, lo va a comprender. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Ustedes son testigos de eso. Ok, la semana pasada la semana pasada estábamos, si yo cerré al final hablando de Revelaciones 12 y Revelaciones 13 específicamente, ¿verdad? De la bestia. Ok, muy bien. Le tienen en sus manos un texto de un libro que pertenece al mundo del segundo templo. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que usted eh, tiene que leer. Interesante, cerré la página. Ahora yo lo busco aquí ahora. Usted tiene que leer los escritos nazarenos a la luz del pensamiento de su época, porque con ello vas a poder entender a lo que ellos hacen alusión. Ustedes me han escuchado anteriormente enseñarles a ustedes que el libro de Daniel fue escrito en un periodo del tiempo, la segunda parte del libro de Daniel fue escrito en un periodo del tiempo donde ellos anticipaban que estaban viviendo el tiempo del fin. Y fue el tiempo de la persecución de Antíoco. El capítulo 7 de Daniel, ese cuernito del cual habla Daniel ahí, no es el anticristo que usted conoce hoy. Para ellos era Antíoco Epifanes. ¿Ok? La historia está ahí. Flavio Josefo lo escribe y también el libro de Macabeo lo testifica. ¿Perdón? No entiendo lo que quiere decir. Que estaban viviendo el tiempo del fin. Sí. Este, ellos entendían que el cuernito del cual hablaba el libro de Daniel se refería a Antíoco Epifanes, que la historia está ahí para mostrar cómo prohibió la circuncisión, prohibió la observancia del Shabbat y prohibió la lectura de la Torá, cosas que dice en el libro de Daniel. ¿Ok? Interesantemente, en esa visión se hablan de unas bestias que se le quita el dominio a ellas. Eso está en el versículo 12. Se le quita el dominio de ellas, pero se le prolonga la vida. Esas cuatro bestias representan los cuatro reinos de Babilonia, los medo-persas y los griegos, ¿ok? Donde esos tres reinos en particular iban a, a ser eliminados su dominio, pero la cultura de ellos iba a continuar existiendo, no iban a ser pueblos borrados. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque esos tres animales que representan a esos pueblos están descritos en el libro de Revelaciones. Usted va al capítulo 13 del libro de Revelaciones y usted va a encontrar que la bestia del capítulo 13 de Revelaciones tiene una descripción similar a los tres animales que ve la visión de Daniel. ¿Verdad que sí? Vamos a buscarlo brevemente. Eso se encuentra en Revelaciones 13, donde dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y esos tres animales son similares a los animales que ve Daniel en la visión, claramente representando de que esa figura que Juan está viendo en la visión de Pasmo guarda una perfecta relación con la idea de los tres pueblos o o lo que usted llama hoy como los gentiles. Recuerden que para el mundo del pueblo de Israel de la Biblia, el pueblo, el mundo habitado hasta donde ellos lo conocían era considerado el fin del mundo. Así que para los israelitas no existían los taínos, no existían los aztecas, ni los mayas, ni chinos, ni japoneses, porque ellos no conocían sobre sus mundos. ¿Ok? Y eso es bien importante que usted lo sepa. Incluso para Pablo, llevar el evangelio hasta el fin del mundo era llevarlo hasta Roma. Por eso Lucas termina con Pablo en Roma. ¿Ok? Porque para ahí llegar a Roma era llegar al fin del mundo. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Entonces, esta bestia que usted ve aquí, si observa, tiene una descripción impura. Tiene una descripción impura. Y está relacionándose con las naciones que representan esos tres animales. Eso es sumamente importante porque el libro de Revelación nos está diciendo que esta bestia que sale del mar es producto de gentiles. ¿Ok? Ahora, tienen en sus manos un texto conocido como el cuarto libro de Ezra. No es que lo haya escrito Ezra, pertenece a lo que se conoce como la pseudepígrafa,
En el mundo del segundo templo es un mundo muy interesante. En el mundo del segundo templo, cuando habían textos que se querían difundir dentro del pueblo y se le quería dar cierto tipo de autoridad, se le adjudicaba a nombre de personas importantes para darle esa autoridad. Incluso la segunda parte de Daniel es parte de eso también, si no lo sabía. Si usted va al manuscrito de Daniel, usted va a encontrar que hay una parte escrita en hebreo y otra parte escrita en arameo. Claramente te dice que hay dos autores. ¿Ok? No es que Daniel aprendió arameo y ahora decidió escribirlo en arameo. Eso es ilógico pensar eso. Porque si él empezó a escribir el texto en hebreo, lo va a cambiar después a arameo? Si está escribiendo ya en hebreo. ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Así que eso es importante que usted, cuando usted analiza los textos, tenga ese conocimiento. Ahora, le menciono esto porque en este texto conocido como el cuarto libro de Esdras, aunque se le adjudica a Esdras, no es de Esdras, pero se utiliza el personaje de Esdras para darle cierta autoridad. Y quiero que ustedes vean este texto, porque este texto era de los textos que circulaban en el tiempo de los nazarenos y hasta tiempo después de los nazarenos. Y dice algo muy interesante que lo va a ayudar a usted a entender mejor el capítulo 13 de Revelaciones. Por eso es que lo traje hoy para que ustedes lo vean conmigo. Vamos a leer. Dice el texto, en el cuarto libro de Esdras 13, 1 al 58, dice, después de 7 días soñé un sueño en la noche. Y aquí un viento surgió del mar y agitó todas sus olas. Mientras seguía mirando, el viento hizo como que algo como la figura de un hombre surgiera del corazón del mar. ¿No le parece interesante que el libro de Revelaciones dice que del mar surgió una bestia? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Y vi que este hombre voló con las nubes del cielo. Daniel 7. ¿Ok? Y cada vez que volvía la cara para mirar, todo temblaba bajo su mirada, y cada vez que su voz, que su voz salía de su boca, todos los que escuchaban su voz se derriten cuando la cera se derrite, cuando siente el fuego. En otras palabras, Ezra está bien, hablando de él, el Mesías. ¿Ok? Después de esto miré y vi que una innumerable multitud de personas se reunieron de los cuatro vientos de la tierra. Déjeme cerrar algo aquí, que quiero tener algo aquí abierto. Ok, perfecto. Déjame subir esto aquí. Discúlpeme que estoy haciendo unos arreglos aquí para poder mirar la gente que me escribe. Ok, dice, después de esto miré y vi que una innumerable multitud de personas se reunieron de los cuatro vientos del cielo para hacer la guerra contra el hombre que salió del mal. O sea, las naciones van a guerrear contra el Mesías. ¿No le parece eso interesante? Muy bien. Y miré y vi que se había labrado una gran montaña y voló hacia ella. ¿Esa montaña qué es? El monte Sión. Y traté de ver la región o el lugar donde se talló la montaña, pero no pude. Después de esto miré y vi que todos los que se habían reunido contra él para librar una guerra con él estaban llenos de miedo y sin embargo se atrevieron a luchar. Cuando vio la avalancha de la multitud que se acercaba, no levantó la mano ni sostuvo una lanza ni ninguna arma de guerra, pero solo vi cómo envió de su boca algo parecido a una corriente de fuego y de sus labios un aliento llameante y de su lengua lanzó una tormenta de chispa. Eso está aludiendo a Isaías 11. De su boca matará al inicuo. ¿Ok? Eso no es que literalmente el Mesías va a coger y saltar el fuego de su boca. Esas son descripciones poéticas y metafóricas de las profecías. ¿Ok? Todo esto se mezclaron, la corriente, el fuego, el aliento llameante y la gran tormenta, y cayeron sobre la multitud que estaba preparada para luchar y los quemaron a todos. De modo que de repente no se vio nada de la innumerable multitud, sino solo el polvo de las cenizas y el olor a humo. Cuando lo vi, me sorprendió. Después de esto vi al mismo hombre bajar de la montaña y llamar a sí mismo a otra multitud que era pacífica. ¿Vieron esa otra multitud? Ok. Una que va a hacer la guerra a él y otra que es pacífica. Muy bien. Entonces mucha gente vino a él, algunos de los cuales estaban alegres y otros tristes, algunos de ellos estaban atados y otros traían a otros como ofrenda. Luego me desperté aterrorizado y recé al Altísimo y le dije, desde el principio le has mostrado a tu siervo estas maravillas y me has considerado digno de que escuches mi oración. Ahora muéstrame la interpretación de este sueño también, por lo que considero en mi mente, hay de aquellos que se quedarán en esos días. Y aún más, hay de los que no se quedan, de los que no se quedan tristes, estarán tristes, pero porque entienden las cosas que están reservadas para los últimos días, pero no pueden alcanzarla. Pero hay de aquellos que también quedan y por esa misma razón. O sea, hay de aquellos que no puedan estar en ese día y hay de aquellos los que estén. Todos van a estar con lamento. Ok, muy bien.
porque verán grandes peligros y mucha angustia como lo demuestran estos sueños. Sin embargo, es mejor entrar en estos días, aunque incurriendo en peligro, que pasar del mundo como una nube y no ver lo que sucederá en los últimos días. Y me respondió y dijo, te contaré la interpretación de la visión y te explicaré las cosas que has mencionado. En cuanto a lo que dijiste sobre los que sobreviven y sobre los que no sobreviven, esta es la interpretación. El que trae el peligro en ese momento protegerá a los que caen en peligro, que tienen obras y fe hacia el Todopoderoso. O sea, el Mesías protegerá a los que son santos. Por lo tanto, comprenda que los que quedan son más bendecidos que los que han muerto. Esta es la interpretación de la visión. Es interesante este texto, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted ha escuchado decir que la iglesia no estará para la gran. Pues parece que eso no es lo que pensaban antes. Ok, muy bien. Eso te pregunta a ti, ¿quién interpretó eso después? ¿Ok? Esta interpretación de la visión, en cuanto a que veas a un hombre salir del corazón del mar, este es el que el Altísimo ha estado guardando durante muchas eras, quien entregará su creación y él dirigirá a los que quedan. Eso Pablo de Tarso lo habla en 1 Corintios 15. ¿Ok? Y en cuanto a lo que vea, en cuanto a que veas viento y fuego y una tormenta saliendo de su boca, y en cuanto a que no sostiene una lanza o arma de guerra, pero destruye a la multitud que acometió para conquistarlo, esta es la interpretación. Los días están llegando cuando el Altísimo librará a los que están en la tierra, y el desconcierto de la mente vendrá sobre aquellos que habitan la tierra. Planearán hacer la guerra unos contra otros, ciudad contra ciudad, lugar contra lugar, pueblo contra pueblo, reino contra reino. Cuando sucedan estas cosas y ocurran las señales que te mostré antes, entonces se revelará a mi hijo. O sea, que el de la visión del corazón del mal es el Mesías. Eso es importante porque el libro de Revelación es de la misma época y está hablando de uno que es opuesto a él, un falso Mesías. Producto de las naciones. ¿Por qué sabemos que es producto de las naciones? Por la vestimenta. Boca de león, pies de oso, etcétera, etcétera. La descripción que da te está diciendo claramente que es un Mesías de acuerdo a las naciones. ¿Ya entienden lo que le estoy diciendo, verdad? Ahora van a entender por qué le dije la semana pasada lo que le dije. Cómo la figura histórica del Mesías se convirtió en otro Mesías. Y con ese otro Mesías se persiguió al pueblo de los santos, que es el pueblo de Israel. ¿Ok? Seguimos aquí. Dice, entonces, miren, ahora es que usted va a confirmar más lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando todas las naciones escuchen su voz, todas las naciones dejarán sus propias tierras y, y la guerra que tienen uno contra el otro y una multitud innumerable se reunirá, como viste, deseando venir y conquistarlo. Pero él se parará en la cima del monte Sión. ¿Viste el monte que estábamos hablando? Muy bien. Lo vieron también en Revelaciones, capítulo 14, en el monte Sión. Muy bien. Y vendrá y se manifestará a todas las personas preparado y construido como viste la montaña tallada sin manos. Entonces él, mi hijo, reprobará a las naciones reunidas por su impiedad. Esto fue simbolizado por la tormenta y les reprochará a la cara con sus pensamientos malvados y los tormentos con los que deben ser torturados, que fueron simbolizados por las llamas, y lo destruirá sin esfuerzo por medio de la ley. ¿Vieron ahora? ¿Entendieron lo que salía de la boca? Que fue simbolizado por el fuego. Y en cuanto a verlo reunir otra multitud que era pacífica, presta atención, estas son las 9 tribus que fueron llevadas de su propia tierra al exilio en los días de rey Joshea, quien al amanecer, el rey de los asirios, hizo cautivo. En otras palabras, con la aparición del Mesías se reunirá las tribus perdidas de Israel. Muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el falso Mesías no viene a liberar a Israel. Viene a destruirlo, lo persigue. Que en eso está relacionado el dragón poner los pies sobre la arena del mar. ¿Se acuerdan de eso? Que estábamos hablando de eso. Todo lo que usted lee en Revelaciones es simbolismo judío. El libro de Revelaciones no es un libro, usted no va a ver literal un dragón salir del mar, una bestia salir del mar. Usted no va a ver literal un pozo abrirse y unas langostas a usted perseguirlo. ¿Ok? Eso es una muy buena película de ficción. Pero así no es que los judíos describen las revelaciones divinas. O sea, las interpretan. Las revelaciones divinas tienen un simbolismo y ese simbolismo representan ideas que no se podrían explicar si no fueran escritas en simbolismo. Así que por consiguiente, es interesante notar cómo el dragón pone los pies sobre la arena del mar para prepararse a crear un falso Mesías para perseguir y destruir a Jacob, a los santos. Y la historia está ahí
para probarlo. Busca la historia a partir de los siglos 3 cuartos en adelante y ahí está para probar cómo el judío fue perseguido con esa bestia terrible y los mataron y los obligaron hasta convertirse a su pena de muerte. Ahí está la historia. Triste conocerlo en estos tiempos, porque hay mucha gente diciendo por ahí que por ahí viene el anticristo a perseguir la iglesia y no saben lo que están diciendo, porque no conocen la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Pero vamos a seguir leyendo para entrar para allá. Bendito Hashem por la lluvia. Dice, pero formaron este plan por sí mismos, dejarían a la multitud de las naciones e irán a una región más distante donde ningún ser humano había vivido para que al menos puedan guardar sus estatutos que no habían guardado en su propia tierra. Algo así usted lee similar en el libro de Revelaciones y la mujer fue llevada al desierto. ¿Ok? Algo así tú lees similar en el libro de Revelaciones también. Salid de ella, pueblo mío, para que no sufra sus plagas. En otras palabras, el mismo libro de texto está expresando la idea que expresa el libro de Revelaciones. La separación de los santos del mundo para prepararse para Dios. Prepararse para la venida del Mesías. Santificarse para Dios y su Mesías. Eso mismo está presentando este texto aquí. ¿Ok? ¿No le parece interesante que en estos tiempos que estamos viviendo hay personas que dicen, espérate, esto que me están enseñando en la iglesia no se parece nada a lo que estoy leyendo en la Biblia? Y como que yo siento el deseo de buscar la verdad. Y están saliendo de la iglesia buscando un lugar donde le enseñen la escritura y de repente como quieren santificarse y vivir una vida apartada del mundo. Algo que no ves comúnmente en las iglesias. Porque en las iglesias se ha metido el mundo. En la iglesia se canta reggaetón. No lo puedo entender. En la iglesia se canta merengue. No lo puedo entender. En la iglesia hay motivadores, no hay enseñadores de la palabra, motivadores. Escritores de libros para que usted sea feliz. Eso no tiene nada que ver con el mensaje original que los discípulos del Mesías trajeron en su época, ni nada que ver con lo que el Eterno reveló del principio del libro de Génesis hasta el tiempo final. Y ha llegado una tormenta, mira. Eso es que Mashiach salió del mar y estas son las lluvias que están cayendo del mar. Ok, entonces seguimos aquí. Dice, eh, y entraron por los estrechos pasajes del río Éufrates. En ese momento el Altísimo le hizo señas y detuvo los canales del río hasta que cruzaron. A través de esa región había un largo camino por recorrer, un viaje de año y medio, y ese país se llama Alzaret. No voy a explicar lo que significa hoy porque es bien largo, pero sí lo que le puedo decir es que ¿quién fue el primero que cruzó el Éufrates y fue llamado Ibrí? ¿De dónde se alejó Abraham? De Babilonia. Ok, muy bien, ya van entendiendo. Wow, Baruch Hashem. Después seguimos hablando. Ok. Entonces vivieron allí hasta los últimos tiempos y ahora cuando están a punto de volver, el Altísimo detendrá nuevamente los canales del río para que puedan cruzar. Entonces viste a la multitud reunida en paz. Pero los que quedan de tu pueblo que se encuentran dentro de mis santas fronteras serán salvos. Por lo tanto, cuando destruya la multitud de las naciones reunidas, defenderá a las personas que quedan y luego les mostrará muchas maravillas. Y le dije, oh soberano, explícame esto porque vi al hombre que venía del corazón del mar. Él me dijo, así como nadie puede explorar o saber lo que hay en las profundidades del mar, tampoco nadie en la tierra puede ver a mi hijo ni a quienes están con él, excepto en el momento de su vida. En otras palabras, el Mesías está escondido. Muy bien, esta es la interpretación del sueño que viste. Y solo tú te has iluminado sobre esto, porque has abandonado tus propios caminos y te has aplicado a los míos. Interesante, es una revelación que viene como consecuencia de andar en sus caminos. Es eso, que guarda perfecta relación eso. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para sus hijos, guarden sus caminos y guarden sus preceptos. Quiere decir que las cosas reveladas son para que guarden los caminos de Dios y en la medida que vas guardando los caminos de Dios, las cosas escondidas se van revelando. ¿Ok? Por eso es que es imposible que un ciego pueda guiar a otro ciego. ¿Cómo un ciego puede leer la Biblia y entenderla? Pero yo se lo voy a poner en un lenguaje más crudo. ¿Cómo un impuro, inmundo, falsante, mentiroso, que le quita el dinero a la gente que viene a escuchar la palabra, puede guiar a otro ciego si está impuro? Eso lo dice Isaías. Se le da el rollo a uno que sabe leer, le dice, no puedo leerlo, está sellado. Pero entonces se lo dieron para leer. Ahora, ¿por qué está sellado? Si lee más arriba, Hashem los acusa de estar impuros por sus pecados. ¿Ok?
Dice, continúa el texto, ok, dice aquí, y tú solo te has iluminado sobre esto porque has abandonado tus propios caminos, te has aplicado los míos y has buscado mi ley, porque has dedicado tu vida a la sabiduría y has llamado a entender tu madre. Eso está en Proverbio. Por eso te he mostrado estas cosas, porque hay una recompensa establecida con el Altísimo, porque será que después de 3 días más te contaré otras cosas y te explicaré asuntos importantes y maravillosos. Luego me levanté y caminé en el campo, dándole gloria y alabanza al Altísimo por las maravillas que hace de vez en cuando, porque gobierna los tiempos y cualquier cosa que suceda en sus estaciones. Y me quedé allí 3 días y terminó la cita. Interesante ese texto, ¿verdad que sí? Se lo traje para que ustedes puedan ver que como estamos leyendo el capítulo 13 de Revelaciones con respecto a la bestia, tenemos que entender lo que el libro de Revelaciones está expresando. El libro de Revelaciones está hablando de un falso Mesías que es producto de las naciones. Un falso Salvador, producto de las naciones. Que es contrario a lo que Dios reveló a través de sus profetas. Incluso la marca de la bestia no tiene nada que ver ni con vacunas, ni con COVID, ni con seguro social, ni tarjetas de crédito, nada de eso. Todo el que le está enseñando eso es un impuro ciego guiando a ciego. Porque eso no tiene nada que ver. Eso, la marca de la bestia tiene que ver con lo opuesto a lo que Dios le dijo a Israel. Dios le dijo a Israel, yo soy el eterno tu Dios. No hay otro Dios fuera de mí. A esa bestia del libro de Revelaciones la están adorando como Dios y la han sentado como Dios. Tanto así que el mismo libro de Revelaciones dice que todo el mundo dice quién es como la bestia, quién podrá luchar contra ella. Expresión que aparece en el cántico del cruce del mar de los juncos, cuando dicen los israelitas al cruzar el mar de los juncos, Micamoca, Baelim Adonai, Micamoca, Nedarba Kodesh, Norate, Hilot, Osefele. ¿Quién es como tú, eterno, entre los seres poderosos? ¿Quién como tú? Cuando él venció al faraón y lo lanzó al corazón del mar y destruyó sus dioses. ¿Ven cuán importante es conocer la Torá y los profetas, la Biblia, que conocía Jesús a la hora de estudiar la Biblia? Porque si que conoces esos libros vas a entender mejor lo que lees. Diga usted, hermano. No, la bestia no es el faraón. No, no. Lo que quiero decir con esto es que ya en la Torá Hashem nos está enseñando las ideas que eventualmente vas a comprender como conceptos que se repiten. ¿Ok? La bestia no es el faraón. La bestia es un falso Mesías, producto de las naciones. Los gentiles crearon un Mesías que no es el Mesías de la Biblia. Tampoco. Nada que ver con eso. El nuevo orden mundial que viene es el orden del Mesías. Cuando el Mesías regrese, establecerá el nuevo orden mundial. Eso es lo que dice el libro de Revelaciones. Ahora sí te puedo decir que si usted lee, para que tenga un poquito de idea de lo que le estoy mencionando, si usted lee la historia de la Santa Inquisición y lee cómo la Iglesia Católica persiguió a los judíos para que se convirtiesen al Cristo de la Iglesia Católica, usted va a entender lo que le estoy diciendo hoy. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos entonces a la parashá de hoy. Genaro, tenga cuidado cuando enseñe eso, Gaiborito. Que no me vayan a esperar afuera después para crucificarme. Ok. La cita del libro de Esdras es el cuarto libro de Esdras. Cuarto libro de Esdras, capítulo 13, versículo 1 al 58. Déjenme compartirlo aquí para que ustedes lo tengan. Uh, sí, a los hermanos de internet, sí, sí. Sí, no, 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 es que estoy aquí. Tengo 30 personas conectadas esta mañana que son de otros países y estoy aquí hablándole a ellos. Déjenme buscar aquí un momentito. Este es el texto Baruch Hashem. Entonces tú me vas a decir, pero entonces, More, ¿cómo tú puedes reconciliar el capítulo 17 de Revelaciones que está hablando de la bestia aparecerse? Nadie me ha hecho esa pregunta. Y hay que hacerse esa pregunta. Si me estás diciendo en el capítulo 13 que la idea nace de los gentiles, ¿cómo él se encarna en el capítulo 17 de Revelaciones? Porque el libro de Revelaciones dice que va a estar presente. Eso es otra clase. Ya tengo la respuesta, pero eso es otra clase. No, muy interesante. Y yo soy muy cuidadoso con predecir cosas, porque está por ahí el loco Josco. Pero
Cuando usted conoce lo que el principio bíblico de la razón de ser del Mesías, el rey ideal, el traidor de la paz, el reconciliador de las personas, el restaurador del mundo. Cuando usted entiende ese concepto, usted va a entender lo opuesto. Y usted va a entender cómo una persona se puede autoproclamar Mesías con las mismas ideas impuras y vender la idea de ser el salvador del mundo y la solución a todos los problemas. Y ahí los dejo, seguimos más ahorita. ¿Ok? Bien, muy bien. Vamos a la para allá, ¿tienen sus notas? Ok, muy bien. Vamos a hacer una oración para que Hashem nos ayude a exponer hoy el texto que tenemos en las manos. Adonai Elohim, Rey del Universo, bendito sea tu gran nombre. Si hemos hallado favor delante de tus ojos, oh Rey eterno, permítenos poder exponer las palabras que se encuentran en tu sagrada Torah. Adonai Elohim, abre mis ojos para ver las maravillas que en tu Torah y que yo pueda hablar lo que tú deseas que tú se enseñe hoy y que todos podamos salir de aquí bendiciendo tu nombre y preparándonos para el día Mashiach. En su nombre te lo pedimos. Amén, amén. Bueno, ahora sí, tienen ustedes sus notas de la Parashá Pekudei, la Parashá número 23, en la última lectura del libro de Éxodo. La lectura comienza en el capítulo 38, versículo 21 al 40-38. Pekudei es prácticamente una continuación de los eventos que están siendo narrados a partir de la Parashá Jetro. Desde Jetro hasta Pekudei hay una narración ininterrumpida que está unificando la intención de por qué Israel llegó al Sinaí. Israel llegó al Sinaí para recibir las tablas del pacto y convertirse en los ministros de Dios. La razón de ser de Israel es ser ministro de Dios ante el mundo. ¿Ok? No es lo que muchas personas piensan. Ese es el pueblo de Dios y es el único que va a ser salvado por Dios. Los demás van a ser destruidos. Algunos piensan eso y algunos antes pensaban eso también. No, la intención por la cual Hashem escogió a Israel es para que el mundo entero dé a conocer la palabra de Dios. ¿Usted quiere entender mejor eso? Lea el Salmo 145. Usted lee el Salmo 145, usted va a encontrar que David dice algo y dice algo sobre el pueblo también. Y ese salmo yo le llamo el Salmo del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías hace lo mismo con sus apóstoles. ¿Quiénes son sus apóstoles? Judíos. ¿De qué pueblo? De Israel. Haciendo el trabajo de ministro que Dios le había encomendado a Israel hacer. Y Yeshua, como David, le está diciendo, y voy a leer un texto brevemente, porque usted puede entender lo que le estoy diciendo. En el Salmo 145, mira lo que dice David. Usted va a entender mejor lo que estoy diciendo yo con respecto a este texto y la función que tiene que realizar Israel como ministro del mundo. Dice Isaías, perdón, Salmo 145, ustedes ya me conocen. Mira lo que dice, te exaltaré, mi Dios el Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Esto es David diciéndole esto a Dios. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus proezas. ¿No te parece interesante que cuando ellos recibieron el Espíritu de Santidad en el día de Pentecostés, qué estaban hablando ellos? Las maravillas de Dios. No estaban diciendo disparates, como la gente dice que estaban hablando en lengua y que nadie entendía. No, estaban hablando en el idioma que la gente entendía las maravillas de Dios. Claro, exactamente. Continúa el texto diciendo, yo meditaré la hermosura de la gloria de tu majestad y en tus obras maravillosas. Y luego mira lo que dice, hablarán del poder de tus terribles proezas y yo publicaré tu grandeza. Ahí tú ves la relación que tiene el rey Mesías con el pueblo. El rey Mesías es la cabeza de Israel y le anuncia las maravillas al pueblo y el pueblo las da a conocer al mundo. Pues, si usted entiende esto, usted va a poder entender mejor lo que los discípulos van a hacer una vez que son empoderados por el Mesías, hablar del día del eterno grande y terrible y de las maravillas de Dios. ¿Ok? Y del testimonio de que el Mesías ha venido como salvación al mundo. Ok, entonces, diciendo esto, podemos entonces decir que, o recordar que la razón por la cual Hashem en el Sinaí manifiesta el pacto del Sinaí, que Hashem a través del profeta Jeremías dice que va a renovar. Hashem, mire qué interesante, si usted va a ese texto de Isaías, y esto es uno de los grandes, el amigo Jesús, mire qué interesante, yo he conocido personas que son testigos de Jehová, que me dicen a mí, no, ya Dios no tiene nada que ver con Israel, ahora somos nosotros el escogido, somos el nuevo Israel espiritual y todas esas cosas. Y yo me pregunto, ¿qué Biblia están leyendo esas personas?
¿Por qué? Porque el mismo texto de Isaías 30, Jeremías 31, que habla del nuevo pacto que Dios hace con Israel, mira lo que Dios declara. Miren esto, qué interesante, que parece que ellos no lo pueden leer, tan ciegos. Miren lo que dice esto, versículo 35. Así dice el Eterno, que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y las estrellas para alumbrar de noche, que aterroriza el mar y se pone en consternación sus olas. Adonai Sebaot de su nombre. Si estas leyes, ¿cuáles leyes? Las leyes que le dio al sol, la luna, las estrellas y el mar, se apartaran delante de mí, entonces también faltará la descendencia de Israel, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, si la luna deja de salir y el sol, entonces Dios ha olvidado a Israel. ¿Sigue saliendo el sol? ¿Sigue saliendo la luna? Ah, pues Dios está cumpliendo lo que dijo. Y no solamente eso, mira lo que continúa diciendo el Eterno, bendito sea. Así dice el Eterno, otra vez firmando él. Si los cielos arriba pueden ser medidos, o se explorara los cimientos de la tierra abajo, entonces yo también yo también desecharía la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Eterno. O sea, ¿hemos podido descubrir cuán grande es el universo? No, estamos especulando. ¿Ha podido el hombre llegar a la profundidad del centro de la tierra? No. Ah, pues entonces Dios no va a desechar a Israel. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir, no, yo a Dios dejó a Israel, ahora somos nosotros? ¿Eso no es un falso profeta el que está hablando? Pues ¿cómo un profeta puede contradecir lo que Dios reveló en el pasado? Lo dijo Moshe, si alguien viene a hablarle a ustedes del Dios que ustedes no han conocido y le hace incluso señales, no le hagan caso. Es importante porque el capítulo 13 le hablan de un Dios que no es el que dio la Biblia y le hacen hasta señales. Y mira lo que dice Moisés, Dios los está probando. O sea, la vez que el capítulo 13 fue una prueba. Pero no solamente esto, Moisés también dice, si alguien le denuncia a ustedes un camino que yo no he ordenado, no lo escuchen, es un falso profeta. Entonces, ¿cómo puede venir alguien de la nada a decir, no, no, Dios me ha revelado ahora que no es Israel? Que ahora yo soñé, se me apareció un ángel y me ha revelado ahora que nosotros somos el pueblo santo de Dios. ¿Qué locura es esa? Oí una voz que me dijo, eres tú. Incluso un día me tocaron a la puerta a este grupo de personas y esa persona me trajo ese tema y yo le dije, ¿y quién me garantiza a mí que ese Dios no le apareció ahora a un chino y le dijo a un chino, ahora ustedes son? Porque si él es así, cambia de padecer a cada jato, ese Dios yo no lo quiero. No me han tocado más la puerta de mi casa. Pero es que tiene sentido. Si ese Dios cambia de padecer constantemente, ¿no es un Dios de confiar? Claro, eso significa que nunca cambiará. Muy bien. Así que entonces, entendiendo esto, tenemos que entender que una vez que el pueblo de Israel acepta el pacto y ocurre la terrible desgracia del becerro de oro, Moshe consigue el perdón de Israel, pero Dios no deja, no abandona a Israel con su pacto. Moshe lo confirma, él desciende con las tablas y desciende con las órdenes de construir el santuario. O sea, la densa nube que se manifestó en la parte alta de la montaña, que miren qué interesante, miren lo que le voy a decir, y eso no es lo que dice el texto. Escuchaban las voces, no, el texto no dice eso, el texto dice veían las voces. ¿Cómo tú puedes ver voces? Claro, pero ver las voces. Eso es importante, hermano, ¿sabes por qué? Porque cuando usted va al Midrash, usted va a encontrar que los jabinos dicen con respecto a esas voces que se veían, que eran lenguas de fuego. Usted ve lo mismo en el libro de los Hechos. O sea, que lo que sucedió en el día de los hechos es una confirmación de la adopción de Israel como pueblo ministro de hablar del Dios de Israel y su Mesías al mundo. Tan sencillo como eso. ¿No le parece eso interesante? Entonces, por eso es que es importante regresar, como digo en la radio, a estudiar la Biblia que Jesús estudiaba. Diga usted, hermano. Ajá, Baruch Hashem, Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Fíjese, yo pensé que usted venía con Piwi, pero es que él se llama Juan Anaya, lo que pasa es que yo le digo cariño Piwi. Y como yo veo que él te está atendiendo, yo dije, pues tú un invitado de Juan. Pero como Juan es así por naturaleza, que le gusta servir, después ahora usted me dice eso, ahora lo acabo. Gracias, Juan. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Okay, bienvenido. Ok, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, entendiendo eso, ahora vamos a leer en este escrito cómo Moisés va ahora a construir la casa. Ya todas las piezas de la casa han sido construidas, formadas, mejor dicho, de los materiales que Dios creó. Miren qué interesante. Uno piensa, ¿cuántos de ustedes han escuchado esas predicaciones? Así. Yo me acuerdo una vez, ay padre. Ahí invitan a una congregación que están en las raíces hebreas también. Y yo estoy sentado así y llega este muchacho de Estados Unidos a predicar allí y está hablando de Sukkot. Y cita un texto de los profetas de los tesoros de las naciones y qué sé yo. Y él empieza a decir, esos tesoros son para nosotros, que Dios los tiene guardados y para que nosotros vivamos en la prosperidad. Y yo dije, charlatán. Sin embargo, entonces cita el libro de Éxodo, dice, porque mira los israelitas con cuántos tesoros salieron de la tierra de Egipto. Pero él se olvidó algo, que la razón por la cual Dios puso en gracia a Israel con los egipcios para que le dieran esos tesoros es para que esos tesoros fueran utilizados para construir la casa. Esa parte como que no se acordó de ella. Claro, estaba esperando que le dieran una buena ofrenda después de la predicación, cualquiera, ¿verdad? Cambia el mensaje. No es así, hermano. La razón por la cual Dios puso en gracia a Israel con los egipcios, nos dice la Torá, es para que Israel pudiese recibir los materiales que necesitan ellos para formar las piezas del gran tabernáculo. Y eso es lo que va a narrar ahora esta porción de la Torá que vamos a comenzar. La palabra tabernáculo viene de la raíz, o mejor dicho, viene de la palabra hebrea Mishkan. Mishkan, te voy a poner esa palabra, te la voy a transliteral, ¿ok? Transliteral. La palabra tabernáculo es lo mismo que Mishkan. Mishkan, esta palabra significa y esta, morar. M-I-S-K-A-N. Sí, lleva una H, perdón. Aquí, una H. Entonces, templo en hebreo, templo es Heijal. Heijal. Aquí es con J. Heijal. Tabernáculo es demorar. La palabra Mishkan significa, viene del verbo voy a morar ahí. Y templo es Heijal, casa. Heijal. Mi templo se le llamaba casa de oración. La palabra templo en hebreo es Heijal. Ambos se conocen como Mikdash. Mikdash, que viene de la raíz otra vez, de santidad. O sea, un espacio sagrado. Ambos representan el concepto de un espacio sagrado. Lo común no puede entrar ahí. La persona que va a accesar ese recinto sagrado tiene que tener un estado de pureza ritual. Pureza ritual, eso es importante que usted lo sepa. La Biblia te enseña a ti que hay pureza común que no te afecta en nada en la vida. Un ejemplo, la menstruación de la mujer. Eso no es pecado. Pero la Biblia dice que si la mujer está en menstruación, no puede acercarse al santuario. No es que está en pecado. El hombre que tiene flujo seminal, ¿qué dice la Torá? El hombre tampoco se puede acercar al santuario de Dios. Si usted entiende eso, usted va a poder entender por qué dice en los evangelios que cuando llegaron los días de la purificación, fueron a llevar la ofrenda al templo. Porque la Torá ordena que para que puedan ellos otra vez conectarse a la esfera de la santidad, tienen que llevar una víctima que haga la expiación. La palabra expiar
viene de la raíz que significa cubrir. Cubrir. ¿Ok? Cuando entremos al libro Levítico, que empezamos la semana que viene, usted va a entender mucho esos conceptos. Y usted va a entender, se lo he dicho muchas veces a los hermanos aquí presentes y Genaro que llegó, ya, usted lleva un año ya con nosotros, Baruch Hashem. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, sí, claro que me acuerdo. Parece que fue ayer, que yo le digo muchas veces que ustedes han dicho, he escuchado decir que pecado es pecado. No es así. La Biblia te explica que hay unos tipos de pecados diferentes a otros. Hay unos pecados que causan unos daños terribles y unos pecados que no causan daño, que simplemente te desconectan de la esfera de la Kedushá y tú tienes que pasar por el proceso de restituir ese estado. Cuando yo le explique eso en el libro Levítico, usted va a entender cómo en su relación con Dios, como un mini tabernáculo, Pablo de Tarso lo dice, ustedes son tabernáculo del Dios vivo, pero Pablo no está diciendo que con ustedes convertirse en tabernáculo del Dios vivo, el templo fue reemplazado. No. La Biblia te enseña que Dios quiere morar en ti y también quiere morar en el mundo. Eso es bien importante. Y ese es el misterio del Olam Jabá, de la nueva creación, donde usted va a poder percibir a Dios dentro de usted y en el mundo. ¿Usted nunca ha pensado cómo era el mundo cuando Dios lo creó y su presencia era palpable en toda la creación? ¿Usted cree que las hojas se marchitaban? ¿Usted cree que los ríos se contaminaban? Nada, nada, nada se deterioraba. ¿Por qué? Porque no es posible que el ser eterno, sea palpado en la creación y la creación se deteriore. Esto es amigos, si te entienden esto, usted va a entender lo que le pasó a las naciones, a lo que pasó a los gentiles. Con el pecado de Adán, la presencia de Dios se retiró del mundo. Pero no es que se retiró en el sentido físico estricto de la palabra, sino que se ocultó. Porque Dios no se puede retirar. Más cuando Pablo dice en Hechos que dentro de Él nos movemos, existimos y vivimos. ¿Te has leído eso en Hechos 15? Que nosotros vivimos y nos movimos dentro de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estoy yo? ¿En la vajiga de Dios? ¿En los pies de Dios? ¿Cómo es eso? Es un misterio grande, pero para que usted vea que esto es complejo. Entonces, por eso los rabinos dicen que Dios lo que hizo fue que se ocultó. Y al ocultarse, la tierra, la creación empezó a podrirse, morir. ¿Ok? Por eso es que cuando usted lee el libro de Isaías, que usted va a ver que cuando dice que vendrá la gloria del Eterno, todo volverá a ser. Si usted entiende eso, usted va a encontrar. ¿Perdón? Exacto. Entonces, cuando usted va al libro de Revelación, usted va a encontrar que el libro de Revelación te presenta que la creación hace como un florecimiento y se embellece. Y usted piensa, hermanos, que el libro de Revelaciones cuando le dice que viene de una Jerusalén del cielo, es que usted literalmente va a ver, cuidado, que por ahí viene la Jerusalén, se va a caer. No, no, lo que está diciendo es que cielo y tierra se van a volver a besar y van a volver a ser uno. ¿Por qué? ¿Dónde aprendemos eso? Del Sinaí. Dios desciende al monte Sinaí y le dice a Israel, preparen un lugar abajo para yo de allí descender aquí. Y ese es el misterio de besar cielo y tierra, que el libro de Revelaciones nos enseña. Que cuando ese día ocurra, no va a haber necesidad de contar días. Por eso es que dice que la luna y el sol no tendrán más luz. No está diciendo que literalmente el sol se va a apagar. Lo que está diciendo es que el tiempo desaparece. ¿Por qué sabemos eso? Porque si usted va al libro de Génesis, el libro de Génesis, capítulo, eso te digo, hay que estudiar el Torá para entender lo que leemos. Si usted va al libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 14, usted va a encontrar que Dios crea el sol y las estrellas para marcar los tiempos. Para marcar los tiempos, para marcar un día, 2 días, 3 días, meses, años. ¿Entiende? Entonces, cuando el libro de Relaciones te dice a ti que el sol no va a alumbrar más, la luna no va a alumbrar más, no está diciendo que el sol no va a dejar de existir, la luna, lo que está diciendo es que el tiempo va a desaparecer, el conteo del tiempo. Quiere decir que vamos a vivir en el Olam Jabá un estado eterno. Imagínese usted estar en un estado eterno envuelto en la luz de Dios. El placer más grande que pueda existir. Porque mire qué interesante, los rabinos enseñan que Dios creó al humano con deseo. O sea, el humano desde que nace en este mundo desea algo. Miren los niños. El niño nace y está deseando hambre, comida, frío, está deseando. Y Dios creó al ser humano con eso para que eventualmente se diera cuenta de que el deseo más grande y el placer más grande es Él.
Por eso cuando tú te apegas a Dios y te sientes muy cerca del fuego de su presencia, nada de este mundo lo desea. No hay nada en este mundo que te pueda causar mejor placer que estar envuelto en el fuego de Dios. Por consiguiente, cuando usted entiende eso, usted va a ver que el libro de Revelación te está enseñando que esa era es una era donde tú no vas a desear nada más que ese fuego y no quieres que nunca se vaya, nunca se vaya. Que es lo que nos enseña la Torá y los profetas cuando ocurrían los actos de impureza que hacían que la presencia se escondiera. Y como consecuencia del ocultamiento de la presencia que ocurría, angustia, desolación, turbiedad, confusión, depresiones, guerras, violencia. Interesante, ¿no? Así que vamos a la para allá, porque estoy aquí todavía. Estamos empezando. Pero Baruch Hashem, Éxodo 38, 21, 23. Este es el inventario para el tabernáculo del pacto. La palabra ahí, tabernáculo del pacto, es Mishkan Ha-Edut. Ha-Edut, de testimonio. La traducción correcta es el tabernáculo del testimonio. ¿Ok? Que fue registrado conforme al mandato de Moisés por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. Bezalel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés. Y con él estaban Oholiab, ben Ahisamach, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y reclamador en azul, púrpura, carmesí y torsar de lino fino. En esta porción que acabamos de leer, que comenzamos a leer, de la Torá, el tabernáculo es llamado el tabernáculo del testimonio. Sobre esta expresión, el rabino Rashi dice lo siguiente, y me parece muy interesante. Es llamado así porque es un testimonio para Israel de que el santo bendito es, pasó por alto el incidente del becerro de oro y los perdonó, puesto que hizo que su presencia residiera en ellos. Tanjumá, que es un Midrash, capítulo 5, abunda un poco más sobre lo que dice Rashi. Dice, el hecho de haberles entregado las segundas tablas después del incidente del becerro de oro no constituye un testimonio de que los había perdonado. Bien interesante. Uno podría pensar que cuando le volvió a entregar las tablas, los perdonó. Pero ese no es el testimonio. Mira las razones que da. Dice, ya que los preceptos de la Torá representados por las tablas son un yugo impuesto, no un testimonio. Por eso usted va a encontrar, si entiende esto, usted va a encontrar a Pablo, va a entender a Pablo de Tarso en Gálatas. Va a encontrar que una de las cartas más difíciles de Pablo completamente es un problema. ¿Por qué? Porque Pablo es el único de los nazarenos que más conocimiento tenía con respecto a la Torá y los profetas. Pablo es un estudiante de Gamaliel, de Rabán Gamliel. Gamliel es un discípulo de Gilel, el anciano. Gilel, el fundador de la casa de Bet Gilel. O sea que Pablo de Tarso es una persona muy educada. Pablo en el tiempo moderno sería un doctor en teología. A ese nivel. Entonces, él va a hablar de una forma que no es la forma que hablan los demás nazarenos. Los nazarenos eran más pueblerinos. Hasta el propio Mesías era en su idioma pueblerino. Él hablaba en parábolas. No utilizaba términos teológicos complejos. Pablo de Tarso era complejo. Pablo de Tarso, incluso Pedro dice que los indoctos tuercen las palabras de Pablo. ¿Usted cree que Pedro está diciendo ahí que indocto es el que no fue al seminario teológico? No, eso no existía en el tiempo de ellos. Pedro está diciendo ahí las personas que no tienen fundamento y conocimiento en la Torá y los profetas. Son los que leen las cosas que dice Pablo, no las entienden. Y la carta a los de Galatia es una de esas cartas. La carta a los Gálatas es el famoso texto que todo el mundo utiliza para decir, ve que estamos en la gracia y no en la ley. Ves que ya no hay ley porque ya el Mesías cumplió la ley. Pero si usted no toma en cuenta que la predicación a los gentiles es una predicación de salvación para aguardarlos del día del terrible del eterno. O sea, viene un día donde las constelaciones y la creación se va a jamaquear y la tierra se va a consternar.
Yo me acuerdo este día, hace un tiempo atrás, haber escuchado a un rabino decir, yo escucho a mucha gente diciendo que venga el Mesías y esa gente no sabe lo que está pidiendo. Cuando el Mesías aparezca, la gente se va a derretir del terror que va a haber. Es interesante ese pensamiento, porque el concepto que tiene el judío con respecto a la aparición del Mesías es un concepto del juicio de Dios. Y eso Pablo lo enseñaba. Usted va a la carta, usted va al libro de los Hechos, el capítulo 17, usted va a encontrar que Pablo de Tarso le dice a los de Atenas que Dios determinó un día para jugar el mundo a través del varón escogido para eso. Y entonces, ese mensaje es el que Pablo lo está llevando a los gentiles. Y entonces, un grupo, porque si usted piensa que Israel siempre ha estado de acuerdo en todos los temas, no ha leído la sabiduría de Israel. Aún dentro de los apóstoles habían contienda. ¿O no estaban discutiendo con respecto a qué hacer con los gentiles que se están volviendo a Dios? Hechos 15. Dice, pero eso eran los fariseos. Pero dice que habían creído, o sea que eran discípulos también. Pero ese grupo de discípulos que habían creído que Yeshua era el Mesías, eran de los que pensaban que los gentiles, para poder entrar a la salvación, tenían que hacerse judíos. Y estaban incorrectos. No. ¿Sabes por qué? Porque ellos están tomando el texto de Isaías 56 como el fundamento. El que se une al Eterno para servirle. Esta gente se están volviendo a Dios, pues cuando uno se vuelve a Dios, ¿qué uno hace? Servirle a Dios. Pues esto es lo que tienen que hacer. Pero los apóstoles encontraron que esa no es la solución. Entonces, esto es importante porque cuando tú vas a la carta a los Gálatas, tú vas a encontrar que Pablo está hablando de una gente que llegó a decirle a esos gentiles que la única forma de ser salvos es hacerse judío. A lo cual Pablo dice, si tú te circuncidas, estás obligado a guardar el yugo de la ley. Y esto es lo que está diciendo Midrash Tanjumá, que es muy cierto. Cuando el pueblo dijo, Naaseh Benishma, que eso está en el libro de Éxodo capítulo 24, cuando el texto dice, y todo el pueblo vio las voces y todo eso, que Moisés recibe luego el rollo del pacto, que está en la Parashá Mishpatim. Inmediatamente que recibe el rollo del pacto y Moisés lee todo ese rollo delante de ellos, el pueblo grita a viva voz, todo lo que el Eterno ha ordenado, eso haremos. En otras palabras, aceptaron sobre sí el yugo de la soberanía del cielo, el yugo de los preceptos. Y por aceptar eso, Dios le dijo, pues entonces ahora construyame una casa para morar con ustedes. Porque usted va a darse cuenta que inmediatamente Dios le dice, sube acá. Y entonces empieza la parashá, ¿qué? Tetzabé, Terumá, donde Dios le dice, dile a los israelitas que donen para construirme el Mikdash. Yo voy a morar con ustedes. Ahora, lo que dice Tanjumash es que la morada de la presencia divina no es una señal clara de que Dios, o mejor dicho, que Moisés le entrega las segundas tablas, no es una señal de que Dios los había perdonado, porque ya de por sí era un yugo aceptado por ellos. Sino que el testimonio de que Dios los había perdonado era que Dios había decidido oficialmente, a fin de cuentas, morar con ellos. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando Moisés sube al monte otra vez después del pecado del becerro de oro, Moisés le dice, por favor, no nos envíes por el desierto solo, no nos dejes solo. Tú dijiste que nos iba a acompañar. O sea, Dios se había retractado de la idea, ¿cómo podemos entender eso en lenguaje humano?, de acompañar a Israel por el desierto, a lo cual Moshe implora por el perdón y Dios confirma de que sí lo va a hacer. Yo te voy a acompañar al desierto, con tu llama en la morada. Por eso que tú vas a ver que Moisés, cuando baja con el perdón y las dos tablas, rápido empieza a hablar de las instrucciones del tabernáculo. A lo cual ahora en esta porción estamos leyendo ese texto. Mira lo que dice el texto de Tanjumá. Pero el hecho de que su presencia residiera entre ellos, que era el propósito del tabernáculo, se constituía un testimonio de su perdón, ya que solamente reside con alguien querido. Qué bello eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si el Espíritu de Dios mora en ti, es porque eres muy querido. Ah. Si lo entendiste, es para gozarte por el corazón. Ahora, si analizamos la idea presentada por Rashi en unión con este comentario del Midrash Tanjumá, podemos comprender el poder del perdón sobre la vida del que se arrepiente de sus pecados. Porque vieron eso, ¿verdad? Cometieron un pecado que está escrito en la Torá, que estaba prohibido.
Y sin embargo, el arrepentimiento y el perdón otorgado por Dios es una confirmación de lo que dice el Midrash, el deseo de Dios morar con ellos. El testimonio de una vida limpia, limpiada de sus pecados, reside en el concepto de la morada divina en el perdonado. Con esto decimos que la morada divina constituye la realización de la reconciliación del humano con Dios. O sea, el recibir tu Espíritu Santo es una señal de que tú te has reconciliado con Dios. ¡Wow! ¿Y por qué decimos recibir Espíritu Santo? Porque, amigos, lo que residió en el tabernáculo es el Espíritu de Dios, que le llaman en la literatura rabínica Shejinah por razón de su presencia en una casa. ¿Ok? Pero cuando usted escucha el término la gloria de Dios, es lo mismo, la presencia de Dios. ¿Ok? Muy bien. Cabe señalar que esta para allá es una continuación de Vayaquel, que es la porción anterior, en donde leemos sobre la construcción del tabernáculo y sus accesorios, incluyendo los accesorios que los cojanim, los sacerdotes, en 6 días, cuya plenitud y propósito de ellos se alcanzó en Shabbat. En esta porción leemos la finalización de la construcción en Éxodo 39, 42, 43, que dice, según todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo trabajo. Y vio Moisés toda la obra y aquí la habían hecho tal como el Eterno había ordenado, así hicieron y Moisés los bendijo. Moisés inspeccionó la obra realizada y la aprobó. Moisés representa al justo de Dios, cuya figura es sombra del Mesías, a quien se le encomienda construir una morada para la presencia divina, cuya morada somos todos nosotros, como dice Hebreos 3:6. Esta idea es sumamente importante para comprender la meta de la era mesiánica, donde el Hijo de Dios, el Mesías, supervisará y completará la labor encomendada. Esto es importante, ¿sabes por qué? Si usted va al libro de Revelaciones, el libro de Revelaciones te va a hablar de 2 eras. La era mesiánica, que es lo que se conoce como el milenio, pero el término bíblico correcto es la era mesiánica, y la nueva creación, que es el término bíblico para Olam Haba. ¿Ok? Olam Haba expresa la idea de la renovación, de la creación ser renovada. Cuando usted lee el libro de Revelaciones, nuevo cielo y tierra nueva, usted tiene que entender que la palabra nuevo ahí es una palabra de término hebreo, aunque sea usada en griego. Y usted tiene que entender ese concepto hebreo para poder entenderlo. Por ejemplo, la luna nueva se llama Rosh Hodesh. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces al año Dios tira la luna al zafacón y hace una nueva? Es la misma luna, ¿verdad que sí? Ah, exacto, o muy bien. Entonces, la palabra nuevo, nuevo mes, en hebreo es Rosh Hodesh, donde Hodesh significa nuevo. Entonces, como usted lee el libro de Revelaciones, nuevo cielo y nueva tierra, no está hablando de que el cielo, la tierra y la creación anterior, Dios la tira al zafacón y hace una nueva. Lo que está diciendo las relaciones con respecto a ese texto, cuando dice, porque ya el cielo y la tierra anterior pasaron, está diciendo que las cosas relacionadas a la antigua creación se disolvieron y ahora viene lo renovado. Los rabinos lo dicen de esta forma. Dios le dará 6.000 años al hombre, 1.000 años estará la creación destruida y al finalizar los 1.000 años, o sea, en el año 7.000, Dios renovará su creación de nuevo. Eso mismo lo dice el libro de Generaciones. Ahora, miren qué interesante, 1.000 años estará el mundo destruido. Ese término es bien interesante los rabinos, porque si esos 1.000 años, déjeme bajar aquí, si del año 6.000 al año 7.000, de acuerdo al pensamiento rabínico, son los 1.000 años que el mundo estará destruido, y estos mismos 1.000 años son los que habla el libro de Revelaciones, que el Mesías va a reinar. ¿Qué capítulo es ese? Revelaciones 20, capítulo 20, sí, 20. El Mesías va a reinar. ¿Cómo el Mesías va a reinar en un mundo destruido? Eso parece una herejía, ¿verdad? Una herejía. No, no, eso están los profetas. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a vendar los corazones. Ese texto, léalo.
¿Qué dice después? Reconstruirán las ruinas antiguas. De ahí los rabinos sacan la idea que el reinado del Mesías, el mundo estará destruido y hay que reconstruirlo. Eso es importante porque también eso tiene su origen en Isaías. Isaías capítulo 2 dice que las naciones, que son los que han destruido el mundo, las armas que utilizaron para hacer la guerra las fundirán y las convertirán en instrumentos para arar la tierra. ¿Cuándo ocurrirá eso? En el reino de Dios. Entonces, es interesante esto porque el libro de Relaciones te enseña dos eras. La era de la reconstrucción del mundo, que realmente no es reconstruir el mundo, es elevar al humano a Dios. Dice, ¿tú has visto la película Karate Kid? Que llega Daniel San y él quiere ser karateca. Y Mr. Miyagi lo que hace es que lo pone a abrir el cajo y a pelar el piso. Y parece que lo que está es embelleciendo la casa. Y mira, se está aprovechando este viejo, poniendo la casa bonita. Y el carro, son del free, son del floor, y esa vaina que dice ahí, ¿verdad? Y resulta ser que eso que le enseñó era para que luego él pudiera hacer las artes marciales, desarrollara. Uso este ejemplo para que pueda gente decir, pero qué ejemplo más tonto, ¿no? No. Mediante la reconstrucción del mundo, el humano repara su mundo. Se lo voy a poner en forma sencilla. Cuando el espíritu inmundo sale de una casa, va a lugares desiertos y regresa, porque no encuentra donde morar, Shahan, morar, y ve la casa puesta en orden. Pero resulta ser que no hay nadie viviendo en ella. Y dice, déjame buscar 7 más que me acompañen aquí. Ese número es bien importante, número 8. Ese número 8, en hebreo es Shemini. ¿Sabes por qué es importante? Porque hay una parashá que se llama Shemini, que es la parashá que inaugura el tabernáculo y la presencia de Dios mora allí y ocurre un fervor brutal hasta que los hijos de Aarón meten las patas. ¿Verdad? Y es interesante porque está hablando de la permanencia de Dios entre su pueblo. Entonces, miren qué interesante. Se construye una casa, se pone todo en orden para cortar la cinta. Y allí vio a la gloria de Dios, que es lo que vamos a aprender en esta parashá. Yeshua habla de aquellos que se dedican a poner su vida en orden, pero no con la intención de hacer que Dios viva en ellos. Entonces, esto es bien importante porque cuando tú entiendes esos conceptos y vas al libro de Revelaciones y hablas de la era mesiánica, usted va a encontrar que el Mesías va a dirigir a la humanidad a poner el mundo en orden, pero no para que el mundo sea mejor para ellos, sino para dar la bienvenida a Dios. Por eso es que cuando termina ese proceso final y ocurre la gran prueba final para el mundo, porque si tú no lo sabías, después de que ocurra esa reparación del mundo, Hashem va a soltar al Satán otra vez. Me tenía que reír. Hashem va a soltar al Satán otra vez. A lo cual de aquí se enseña que el Satán es un instrumento de Dios para probar al humano. No es el enemigo de Dios. Esas son lecturas gentiles de esos conceptos. Entonces, cuando Satán se ha soltado otra vez, va a probar la humanidad como Dios probó a Adán al principio, como Dios probó a su Mesías en el desierto. Pues ¿no le parece interesante que Yeshua baja a las aguas, sube de las aguas, el Espíritu de Dios desciende sobre él y el Espíritu lo impulsa al desierto para ser probado por Satán? ¿Eso es ilógico? El Mesías, que es la imagen de Dios, como Adán era la imagen de Dios al principio, va a vivir la misma experiencia que Adán. Hashem va a hacer lo mismo así con la humanidad. Y todos los que se han hallado dignos de entrar a la nueva creación, entrarán. Esto, de aquí saca la idea, esto lo aprendí de Moshe Haim Luzzatto, que Dios siempre de principio quiso que el ser humano sea dueño de su propio devenir. Esto es importante porque Pablo trae un mensaje a los gentiles donde él abre la puerta para los gentiles participar de la salvación. Y eso es un regalo de Dios. Pero lo que no saben los gentiles, porque no han querido leer la Biblia completa, es que cuando el Mesías regrese, a los gentiles el Mesías reinará con vara de hierro. Eso se refiere justa disciplina. ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? Ponerle en orden. Ah, pues entonces la idea de el Mesías reinar con vara de hierro y reparar el mundo va de la mano. ¿Por qué? Porque fueron las naciones los que destruyeron la tierra. El mundo fue creado para que Dios morara en ella y los humanos han hecho cada día más que Dios se aparte de ella. ¿Cierto o no? ¿Alguien levantó la mano?
El ángel que está al lado tuyo o tú. Te escucho, José. Exacto. Varón perfecto, exactamente. Exacto. Mira, cuando tú estudias la crisis del mundo del segundo templo, usted va a entender mejor a Pablo de Tarso. En el mundo del segundo templo había una crisis de líderes. Habían diferentes grupos, con cada uno reclamando sobre sí mismo la autoridad sobre la escritura. Y todos esperaban que el Mesías viniera y pusiera la casa en orden. ¿Ok? Pablo entendiendo esto, él no iba a poner a los gentiles a obligatoriamente seguir a aquellos que se sientan en la silla de Moisés. Porque si no lo sabías, Yeshua le está diciendo a sus hermanos judíos, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, todo lo que ellos digan hagan. Pero le dice también a ellos, pero no sean como ellos que dicen y no hacen. Así que Yeshua lo que estaba en contra es de decir y no hacer, no de lo que ellos enseñaban. Ah, que también dicen, no, ya están cargas pesadas, claro. Pero ¿quién era el grupo que estaba liderando Jerusalén en ese tiempo? A que ustedes no sabían eso. Bet Shammai. Bet Shammai. ¿Sabías tú que Gamliel era de Bet Hillel? Bet Hillel, la enseñanza de Bet Hillel es lo más cercano a las enseñanzas de Yeshua. Yeshua dice que ama a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad que sí? Bet Hillel decía, no le hagas a tu prójimo lo que te gusta que te hagan a ti. Lo mismo. Bet Hillel entendía que los gentiles también tenían espacio en el reino de Dios, pero había que enseñarle a ellos las leyes de los gentiles. A lo cual Pablo hace lo mismo, porque Pablo es discípulo de Gamaliel. Pablo entendió que todo lo que había aprendido de Gamaliel ahora lo podía utilizar en esta nueva realidad de predicar a los gentiles que el Mesías ha venido. Y con ese pensamiento de misericordia de Pablo, que es de Gilel, él une las piezas del rompecabezas del Mesías. A tal grado que después que se destruye el templo, sabe usted que la enseñanza de Shammai toman segundo lugar y nacen las de Behilel. Y todo lo que usted lee en la literatura rabínica es Behilel. La gente no sabe eso porque no conoce el trasfondo cultural del Nuevo Testamento. No sabe ese mundo. ¿Sabían ustedes que los celotes eran los socios de Bet Shammai? Bet Shammai pensaba que había que matar a todos los gentiles, que son unos criminales. ¿Y quiénes eran los instrumentos? Los celotes. Esas historias había que conocerlas. ¿Sabía usted? Y esto sí que me rompió la cabeza, me hizo la mente. Yo tengo un libro que se llama Jesús el Fariseo, donde este rabino y profesor, Harvey Falk, habla de cómo las enseñanzas de Yeshua se parecen mucho a las de Behilel, la casa de Gilel. Por eso que no es que Yeshua era fariseo, es que se parece en su enseñanza al pensamiento de Gilel el fariseo. Y es interesante cómo yo llego a un capítulo donde él dice que en el Sidur, la sección que se conoce como Nishmat, que es una oración que está dentro del Sidur, la escribió Simón Kefa. O sea, dentro de los libros del judaísmo hay participación de los nazarenos y nosotros no lo sabíamos. Eso te lleva a preguntarte, ¿cuándo ocurrió la división? Y esa es la historia que tenemos que estudiar. Porque yo les digo lo mismo otra vez, a mí no me hace sentido en el tiempo que llevo estudiando que Yeshua, que Yeshua traiga el mensaje del reino de los cielos a 12 apóstoles más uno. Y ese mensaje en los siglos II en adelante es diferente a este mensaje. Y nosotros reclamemos que este mensaje que continuó por ahí es parte de la iglesia original. No es posible. Si usted lee la historia del cristianismo, no hay participación de judíos en ninguna de las doctrinas que formula el cristianismo gentil. En ninguna. Y yo le hago una pregunta. ¿Quiénes son los que tienen los oráculos de Dios? Por Israel. Eso significa que en la medida que fue mermando el grupo de judíos y creciendo el grupo gentil, los gentiles arroparon
y se apropiaron y decidieron ellos mismos las doctrinas. Personas que no conocían nada. Ahora, tienen que entender esto. Tienen que entender esto antes de levantar el garrote y dar el malletazo. Imagínese usted, transpórtese ahora en ese tiempo y usted es judío en la tierra de Israel. Y de repente a usted le dicen, mi maestro resucitó y él es el Mesías. Y usted cree y comienza a esperarlo a él. Y pasan los años y no llega. Y usted está escuchando a sus discípulos, pero él viene y no llega. Y empieza la destrucción del templo, que escuchaste decir que inmediatamente después de la destrucción del templo él va a regresar, porque vaya, Mateo 24 no tiene nada que ver con ahora. Es otro disparate más. Mateo 24 no tiene nada que ver con el tercer templo, anticristo que se va a sentar. Eso es un disparate. ¿Por qué? Porque las cartas paulinas son antes del año 70. Y lea la historia para que usted vea cómo los emperadores romanos entraron al templo, lo profanaron y todas esas cosas. Lea a Flavio Josefo, se va a dar cuenta de eso. No haces, escúcheme bien, usted está en esa era y de repente pasan todas esas calamidades y el Mesías no llega. ¿Verdad que usted podría dudar? Pero ¿cómo va a ser? Está ahí escrito. Ya le dije cuando el canon se estableció. A partir del 144 se estableció el canon. Quiere decir que no existía un Nuevo Testamento en el tiempo que están hablando de que Yeshua es el Mesías. Eso es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque usted lo tiene en los escritos nazarenos después y no se da cuenta. ¿Acaso no está diciendo Pedro en una de sus cartas que están diciendo, ¿dónde está el advenimiento de él? ¿Usted cree que Pedro está hablando de ahora, 2000 años después? Está hablando del tiempo de él, que ellos estaban diciendo el Mesías regresa y no había regresado y le están diciendo, ¿dónde está el advenimiento de él? Pero no se vaya lejos. ¿Usted quiere texto que le muestre a usted que habían personas abandonando la fe de los nazarenos? Lea en la carta de Juan. Eran de nosotros y ya no son de nosotros. Ven que ahora ven algo que no veían en las escrituras, porque hay que leer los textos en el tiempo de eso. Y usted podría decir, pero wow, se perdieron porque no creyeron que Jesús es el Mesías. No, eso es doctrina cristiana. No, no, no. Nunca los apóstoles enseñaron que para tener vida eterna hay que creer que Jesús es el Mesías. Mira lo que dije, para tener vida eterna. Pero sí, para ser salvado de la ira que venirá, hay que creer en el Mesías. ¿Ve lo que dije ahora también? Hay que creer en el Mesías. Uno de los fundamentos de la fe de Israel es creer en el Mesías, que viene el Mesías y que con su aparición todo Israel será salvado. Eso es mega importante. ¿Por qué? Porque ese fundamento de esa fe del pueblo de Israel es la que los nazarenos utilizan para decir, sí, sí, el Mesías viene, él vino y regresará y este es el que predicamos. Si no tiene sentido lo que le estoy diciendo, hágase esta pregunta. ¿Cómo entonces podemos reconciliar todo esto con las palabras del Mesías que dicen, toda injuria y maldición contra Dios el hombre será perdonada, pero no contra el Espíritu de Dios? ¿Entiende eso, verdad? ¿Verdad que ahora tiene sentido lo que le estoy diciendo? Esto es lo que no nos habían enseñado porque no había quien nos enseñara. Ahora, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿por qué en este tiempo? ¿Algo nuevo? No, no es algo nuevo, siempre ha existido. Lo que pasa es que está ocurriendo en este tiempo, ¿sabes por qué? Porque el Mesías está cerca. Y dice una parábola de Yeshua, que el reino le será dado a una generación que produzca los frutos de ella. ¿Ok? El libro de Relaciones dice también que la novia se ha vestido. Y eso es lo que usted está aprendiendo aquí, a vestirse. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar aquí. Estaba hablando de los 1000 años y estaba hablando de la nueva creación. Y estaba enseñando que los 1000 años de la era mesiánica es el tiempo donde el Mesías reinará como un rey estricto en la disciplina. Qué interesante. El Mesías vino la primera vez, todo misericordioso. La segunda vez viene, ¿quién se va a poder mantener en pie? Bueno, eso es bien interesante porque nos predican a un Señor todo amor. Pero parece que no han leído bien la Biblia, porque cuando regrese, mira lo que dice el texto, no tendrá relación alguna con el pecado. Eso significa que Él viene a destruir toda maldad y viene a poner el mundo en orden.
Si no, si eso no es lo que enseña la Escritura, hágase esta pregunta. ¿Por qué las naciones se les revelan al Mesías al final de los 1000 años? Porque mira qué interesante, se nos ha enseñado que es que el pueblo de Israel es el que va a ser engañado. ¿Verdad que usted ha escuchado eso? Pero usted va al libro de Revelación y el libro de Revelación dice que son las naciones. Incluso, hasta en el tema de la bestia son las naciones. Porque ¿quiénes fueron los que escucharon en el Sinaí que Dios es uno? Israel. ¿Quiénes fueron los que escucharon de parte de Moisés que si viene alguien anunciando un Dios que no es Dios, no lo escuchen? Fue Israel. Así que los que tienen sabiduría e entendimiento del capítulo 13 del libro de Revelaciones se están refiriendo al pueblo de Israel y a todas aquellas naciones que se han dedicado a estudiar con ellos la verdad. Porque estudiando esa verdad, tú puedes diferenciar entre el Mesías verdadero y el Mesías falso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, diga usted, hermano, aprovecho y tomo café. Ok, ahora te voy a decir algo bien interesante. Hermano, la importancia de entender que las cartas de Pablo fueron escritas para una audiencia en un tiempo particular, no, él está diciendo eso a gentiles. Sí, Pablo está diciendo a los gentiles, porque vinieron un grupo de personas que también eran discípulos de Yeshua y le decían, a menos que sean ustedes judíos, no serán salvos. Y Pablo de eso dice, miren, a mí me encomendaron el evangelio para ustedes. Y si alguien viene a enseñar un evangelio que yo no le enseñé, aún sea un ángel del cielo, no lo escuchen. Ahora, eso trae un problema. Vaya revelaciones, busque su Biblia. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predica a los gentiles? Que hay salvación por creer que Yeshua es el Mesías. Por la fe, ¿verdad que sí? Ahora escuche el libro de Revelaciones. Capítulo 14, versículo 6. Don Jesús, mire el problema que tenemos aquí. 14, 6. El libro de Revelaciones fue escrito después de las cartas de Pablo. Por eso es que le he enseñado a ustedes que usted tiene que aprender a poner los escritos en el orden cronológico del tiempo donde se produjeron. Vi volar en medio del cielo a un ángel que tenía un evangelio para proclamarlo. Vamos a ver si se parece al de Pablo. Para proclamarlos a todos los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, tribu y lengua. ¿Esos no son los gentiles? ¿Qué dice? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de agua. Yo le hago una pregunta. ¿Ese evangelio es el que predicó Pablo? No, no. Entonces eso parece una contradicción. No lo es. Es contradictorio. Pero ¿sabes cómo lo reconciliamos? Cuando ubicamos los documentos en su tiempo. Ok, me explico. Pablo es parte de esa generación, y eso usted lo va a evidenciar en el libro de los Hechos. Pablo es parte de esa generación que pensaba que el fin está cerca. Por tanto, él no le exigía a los gentiles que guardaran toda la ley en el tiempo de él, porque cuando el Mesías vengan, la ley del Mesías es la que ellos van a guardar. Eso están los profetas. ¿Ok? Entonces, el rey Mesías se sentará en Jerusalén y las naciones subirán a escuchar la palabra de Dios. Porque de Sion saldrá la ley del Eterno. ¿A quién? A las naciones. ¿Ok? Eso es importante. Pablo sabía eso y decía, ustedes no se preocupen ahora por eso. Mantengan la fe en el Mesías. Crean que Yeshua es el Mesías. Crean en la resurrección de los muertos. Proclámenlo a él como Señor, no el César. Cuando tú eres ajomano que dice, que declaras con tu boca que Jesús es el Señor, eso es una guerra contra el culto imperial. ¿Usted sabía que los gentiles tenían que hacerle oraciones y sacrificios al César como deidad? Y Pablo está diciendo, no es el César su rey, ahora es el judío crucificado. ¿Ok? Eso es importante. Ok, ahora, cuando usted coge la carta a los Gálatas y tiene en cuenta el tiempo que se escribe, que es de este tiempo, usted va a entender por qué él dice mi evangelio. El evangelio que a mí me encomendaron enseñar a usted a los gentiles. Cuando tú vas a Revelaciones, hermano Jesús, usted va a encontrar algo bien interesante. Hay uno solo de los apóstoles vivos, Juan. Juan. Solo. No, ese no es Juan el Bautista, ese es Juan, este es Johanán ben Sabdai, el discípulo amado.
O el decapitado es Johanán ben Zacarías, Juan el hijo de Zacarías, sacerdote. ¿Ok? Este está solo. Yo soy el único vivo y no te he visto venir. ¿Y sabes por qué es importante, hermano? Porque hay un texto que antecede toda esta historia que dice, de cierto les digo que aquí habrá uno que no morirá hasta que me vea venir en su reino. O sea, en otras palabras, ellos no entendieron lo que tú y yo entendemos ahora. Ellos entendieron que al menos uno va a quedar vivo cuando el Mesías regrese. Eso está en los evangelios. Entonces, cuando tú vas a Pasmo, tienes a ese discípulo amado, que es Juan, el hijo de Zabdai, que es uno parte de los hijos del trueno, que eran discípulos de Juan el Bautista primero, antes de ser discípulos de Yeshua. O sea, que ellos eran más estrictos en la observancia de la ley que los demás. Eso es importante saberlo. Que está en Pasmo solo y el Mesías no ha llegado. Y cuando lees el libro de Revelaciones, habla de, esta es la revelación de Yeshua el Mesías, de las cosas que van a pasar. O sea, yo voy a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Pablo ya murió, murió Pedro, murieron todos los demás. ¿Quién queda? Él solo. Y dentro de esa revelación parece que ya el evangelio que predicó Pablo a los gentiles tomó un lugar secundario y ahora viene otro evangelio. Y eso es importante. Eso es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios de antemano estaba anticipando que el evangelio original de Pablo se iba a torcer. Y Pablo lo dijo, temo que cuando yo me vaya se levanten unos zorros que no van a tener misericordia del rebaño. Pablo ya se lo imaginaba. Ajá, ajá, exactamente, 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 exactamente. Pero ve, cuando ubicamos los textos en su orden, vemos algo diferente que no veíamos. Porque entonces, si es así, si Pablo está diciendo, si lo que Pablo está diciendo en Gálatas aplica a todas las generaciones, hasta el día de hoy, tenemos un problema con ese texto. Tenemos que decir entonces que ese texto del capítulo de 14 de Revelación, versículo 6, es un texto espurio. Alguien lo añadió ahí, eso no fue revelado de verdad. Y eso trae problemas. Porque entonces ya no es la revelación de Yeshua el Mesías. Rubén tiene su cámara abierta. Ese concepto Su está muy micrófono. ¿Me entiende lo que equivocado, estoy diciendo? basado en la Entonces, esto vestimenta, es en su interesante, ¿sabes ropa, en por su qué? lenguaje, en su dicción. Porque si usted mira al pueblo de Israel en el tiempo presente, ¿qué es lo que le están diciendo los gentiles? Observe que el pueblo de Israel, los gentiles, lo que están diciendo es, témale al único Dios, dejen la idolatría y la fornicación, esperen su salvación. No están diciendo que Yeshua es el Mesías, están diciendo eso. Lo mismo que está diciendo ese ángel ahí. Teman a Dios y denle gloria. Ahora, ¿sabe el pueblo de Israel que el Mesías viene? Claro. No sabe el pueblo de Israel, ¿sabe el pueblo de Israel hoy en día que es Yeshua ese Mesías? No, no lo sabe. Pero, ¿eso significa que no habrá salvación para ellos? Sí, no. Va a haber salvación para ellos porque pues, ellos esperan el Mesías. Y es un fundamento de la fe de Israel esperar al Mesías. Ahora, ¿quién es el Mesías? Ellos no lo saben. Ah, pero es que está claro en el Evangelio. Escuche bien, escuche bien. Está claro para usted que no está metido en la historia del pueblo de Israel. Si usted estuviera metido en la historia de Israel y usted estuviera viviendo la persecución que ellos vivieron en el nombre de Jesús Cristo, usted lo va a entender. Pues, ¿cómo es posible que ese sea el Mesías? Y miren lo que dije, Jesús Cristo. ¿Cómo es posible que ese sea el Mesías cuando tú me estás matando a mí si yo no abandono la ley? Cuando claramente Moisés dijo que el profeta que viene como yo, viene un profeta como yo, hablará las palabras que el Eterno ponga en su boca, que son iguales a las que yo dije. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que tú me puedas decir a mí que Pablo ahora es el nuevo profeta de ese Mesías, cuando el Pablo que se está enseñando dice que Cristo abolió la ley en la cruz y que ya no hay ley ya? Y que abandonó a Israel y ahora es la iglesia. Cuando Dios, ya te leí el texto de Jeremías, cuando Dios dice en Jeremías, nunca voy a abandonar a Israel. Ahora, después de decirle eso, ¿no será acaso que Dios le había revelado por medio del Mesías Juan en el capítulo 13 de Revelaciones que esa bestia sería un falso Mesías que saldrá de la historia de Yeshua y un falso apóstol o profeta que saldrá de la historia de Pablo?
¿Habrá pensado usted eso alguna vez? Fuerte, ¿no? Es tan fuerte que si me escuchan por ahí me van a crucificar. Pero es la verdad histórica. Si usted lee la historia de lo que pasó con el movimiento nazareno y el nacimiento de la iglesia cristiana, que inmediatamente desecha todo lo que habían aprendido y crean algo nuevo, usted va a entender claramente lo que le estoy enseñando. Así que después de entender eso, le va a hacer total sentido el evangelio eterno que está predicando ese ángel ahí. ¿Por qué? Porque el original se había perdido. Ahora que se está estudiando el original, diga usted. Ujú. Ajá, claro. Hashem lo ha endurecido, exactamente, para los gentiles. La carta a los de Roma es una de las últimas cartas de Pablo. Una de las últimas cartas de Pablo. Y esa carta, by the way, esas cartas que tenemos de Pablo no son las únicas. El mismo Justo González en este libro de Historia del Cristianismo reconoce que habían más cartas de Pablo circulando, pero que los que decidieron el canon escogieron solamente algunas. Eso es bien importante, porque te está diciendo que habían. ¿Cómo es posible que en tantos años de ministerio de Pablo solamente haya esas poquitas cartas? No tiene sentido, ¿verdad que no? A todos los sitios que fue, no tiene sentido. Por eso es que le digo a ustedes que cuando usted estudie la historia, usted se va a sorprender y se va a dar duro, pero la imagen va a ser restaurado. ¿Cómo? Eso sería un debate extenso, pero podremos decir que me pareció que escogieron las que podían debatir contra el problema de Marción y los gnósticos. Porque el canon surge como respuesta al problema de Marción y los gnósticos. Si Marción no hubiese aparecido en escena con esa locura, y los gnósticos con esa otra locura de que hay unos escritos ocultos que el Mesías les reveló solamente a unos discípulos y no a todos, y esos son los famosos escritos gnósticos, que enseñan que la carne es mala, hay que destruirla, y que no importa cuánto tú peques, tú nunca le vas a hacer daño al alma, porque el alma y el cuerpo son dos cosas aparte. Son locuras de pensamiento gnóstico griego y egipcio. Esas son locuras de ese pensamiento. Entonces, cuando tú entiendes que el canon se escoge, y eso lo explica Justo González en ese libro, para responder a ese problema de Marción con un Nuevo Testamento y los gnósticos con esos escritos secretos, usted va a poder entender por qué escogieron entonces esas cartas. Es para debatir eso. ¿Ok? Que es interesante que una de las cartas de Pablo aparece él hablando de la falsamente llamada ciencia. Y tú vas al texto griego y dice gnosis. ¿Ok? ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso que al principio, antes de comenzar el estudio, estábamos hablando del nuevo pacto. Y yo le decía a usted, ¿el nuevo pacto es un nuevo libro? No. ¿Quién llamó el nuevo libro un nuevo pacto? Marción. Y es interesante, crearon el canon para combatir contra Marción, pero sin darse cuenta adoptaron con todo eso el pensamiento marcionista. ¿Por qué? Porque trajeron la idea del antiguo pacto y la idea del nuevo pacto. Lo mantuvieron, está en el libro, usted lo tiene ahí. Y escuche bien, yo me recuerdo de niño, papi me llevó a esa iglesia una vez, y te perdono, papi, por eso. Yo me acuerdo de niño haber ido a una iglesia donde el predicador al frente estaba diciendo, porque el Dios del antiguo pacto era un Dios justiciero que no perdonaba los pecados, pero el Dios del nuevo pacto, eso es pensamiento de Marción. Y en él, sin darse cuenta, lo estaba haciendo. Como si fueran dos dioses, exactamente. Todavía es la hora que hay gente que piensa así. Y no saben que eso es pensamiento de Marción. Así que Marción ganó la guerra. ¿Ok? ¿Y a dónde me quedé? Que me desvié. En la lectura, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, el Mesías supervisará y completará la labor encomendada. O sea, en la era mesiánica, el Mesías va a terminar de reconstruir la casa a la cual somos todos nosotros. En Torah Hasod significa la Torah en misterio. Se enseña dentro del pueblo de Israel que un texto de la Biblia tiene 4 niveles de comprensión. La comprensión literal, la comprensión que une ideas, se llama remés. La comprensión dráshica, que es la comprensión homilética, donde nacen las predicaciones. Y los misterios, que es el nivel Sod. ¿Usted quiere ver un ejemplo de una utilización de un texto de la Torah en nivel Drash? No pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo de Tarso dice, ciertamente a Dios no le interesan los animales. Por eso es que Dios está diciendo en el texto literal que no le vas a poner el bozal al buey que trilla. ¿Por qué Pablo se atreve a decir eso? Porque Pablo está usando un Drash.
Está haciendo un midrash, utilizando un texto literal para enseñar una idea. Y eso es un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, la Torah de Sod es igual. La Torah en Sod son los misterios de la revelación bíblica. En lo cual, siguiendo el método de la comprensión espiritual de la Torah, conocido como Torah Hasod, vamos a analizar la frase, y vio Moisés toda la obra, que en hebreo se escribe como Vayaré Moshe et kol ha-melaha. Moshe es un sadik, es un hombre justo. ¿Ok? Y un sadik es aquel que gobierna. El número 12 es la gematría reducida de Moshe. La gematría de Moisés, el valor numérico del nombre de Moshe, en hebreo, las palabras hebreas tienen números. No es como nosotros, que A es A y 1 es 1, no. En hebreo, Aleph es Aleph en vocabulario y 1 en número. ¿Ok? Eso es importante. Moshe representa el sadik que gobierna, porque el valor numérico de Moshe es 12. Sobre todo, kol. La palabra hebrea kol en hebreo es todo. El sádic, el justo, ve toda la obra realizada y la aprueba, es decir, los bendice. Según el Zohar, que es un midrash en nivel Sod, el Eterno creó todo con las 22 letras del Aleph Bet. En otras palabras, Dios habló y el mundo se hizo. Pero mira la razón judía. Si Dios habló y el mundo se hizo, quiere decir que antes de Dios hablar tenían que existir letras. Porque sin letras no hay palabras. Por consiguiente, Dios primero ideó el vocabulario, o sea, el alfabet, para luego después combinar y con esas palabras aparecen cosas. Esa idea es bien interesante. ¿Ok? Ok. Dice, según el Zohar, Dios creó todo con las 22 letras del alfabet. Por tanto, Et Kol alude al dominio de la creación. Et Kol. Et Kol es esta expresión en hebreo. Y ustedes perdonen mi hebreo en la pizarra, no es como el de las letras de los libros, pero ahí estamos. Et, esto es et, kol. Espérate. Et kol. Et kol. ¿Y de dónde ellos sacan la idea de las 22 letras? Aleph es la primera letra del alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 letras. Aleph es la primera letra y la Taf es la última. Y de ahí ellos deducen que Moshe tenía dominio sobre todas las palabras de la creación de Dios. Escuche bien eso. Si usted le echó mano a eso, usted va a entender la carta a los hebreos cuando dice que el Mesías lo sostiene todo con la palabra de su poder. Porque si Moshe es una sombra del Mesías, quiere decir que el Mesías va a hacer cosas más grandes que Moshe. Y si Moshe tenía poder sobre la creación a través de sus palabras, eso significa que el Mesías también lo hará. Así es que, amigos, que se sacan las ideas del Mesías dentro del pueblo de Israel. Y eso son cosas que nosotros no conocíamos. ¿Okay? Usted lee en hebreo diciendo que el Mesías lo sostiene todo con la palabra de su poder. Y usted dice, ¿qué es eso? Si el Mesías es el justo de Dios, entonces el Mesías como Moshe tendrá dominio sobre todo. ¿Ok? Entonces, Et Kol alude al dominio de la creación. Esta idea es una sombra mesiánica que alude al Mesías, quien es el Sadik perfecto, el Sadik Tamim. La palabra Tamim, la palabra perfecto no le hace justicia a la palabra Tamim en hebreo. ¿Por qué? Porque Tamim significa íntegro, significa inocente, significa perfecto, significa también completo. ¿Ok? Y en el pensamiento bíblico, una persona que es perfecta es una persona que por dentro es igual que por fuera. Te vas a encontrar algo bien interesante. Yo lo he dicho anteriormente, pero tenemos a Jesús aquí de invitado y tenemos que. Usted va a repetir, por eso es parte, porque sigue añadiendo gente. Usted va a encontrar en la Biblia decir que Jacob era un hombre íntegro o era un hombre inocente. Alguna persona dice, era un hombre perfecto. Y usted dice, pero espérate, si después de ese relato Jacob engaña a su hermano, ¿cómo puede ser íntegro perfecto? Pero es el concepto en español que tenemos de esas palabras. En hebreo, la palabra tam, de donde viene tamim es el plural, tam es singular, significa una persona que es íntegra.
Y no es eso es neutral. Hay una parasha bien interesante que usted la va a leer conmigo en Levítico y usted la va a leer y va a decir, More, ¿qué es eso? Que si a alguien le aparece una mancha por aquí y hay que llevarlo al sacerdote, que si le aparece por allá, que si tiene un poquito por acá, debe decir impuro, impuro, pero si está completamente blanco, está puro, no hay que hacer nada. Y usted dice, pero espérate un momento, si la mancha la jopó todo el cuerpo, ¿cómo es posible que esté puro? Y ese es el sentido del humor de Dios. No es el mío, es el de él. ¿Cómo es posible que si a alguien le aparece una mancha, hay que llevarlo al sacerdote? Entonces lo mira, lo examina y dice, está impuro, tiene que aislarlo. Pero sin embargo, a una persona le aparece una mancha y se riega por todo el cuerpo, dice la Torá, es puro, déjelo ir. Eso no tiene sentido. Piensan que es eso, pero no es. Es bien, la Saraat, que es lo que traduce como lepra, no es justa la palabra lepra, la palabra es Saraat. Es una condición bien extraña en la Biblia. ¿Por qué? Porque le da hasta las casas. Y yo no he visto una casa con vitiligio. ¿Ok? Así que eso es bien interesante eso. ¿Por qué? Porque ese texto es un texto bien místico, que hay que estudiarlo de sentido espiritual bien profundo. Pero es interesante eso. Si le aparece la mancha a la persona, hay que evaluarla. Está impura, hay que aislarla. Pero si está completamente, o sea, le salió y se le regó por todo el cuerpo y se convirtió completamente blanco de esa afección, la Torah dice que es perfecto, que está puro. Entonces, pero espérate un momento, no tiene sentido. Y me acuerda al hermano Abner, que me decía, ese es el Satán. ¿Por qué? Porque Satán es por fuera como es por dentro. No esconde nada. Él es así. Y así mismo es lo que busca el texto de la Sarat a enseñar. Cuando la persona está completamente arropada por el Sarat, esa persona es su condición. Pero cuando la persona tiene un poquito de Sarat y tiene más pureza, esa persona tiene más problemas. ¿Por qué? Porque esa impureza está afectando toda su casa. Ya es así, no tienes remedio. Pero cuando tienes algo que no anda bien. Entonces, esto es importante porque cuando tú ves que la Torah dice que Jacob era un hombre íntegro y ves que engaña a su hermano, dice, pero es que no puede ser. Pero la respuesta a eso está en entender que Jacob era por fuera como era por dentro. Jacob no era un hipócrita. Jacob era un tramposito y no lo escondía. Peor es aquel que es un tramposo y se vende ante los demás como un santo. Ese es peor, porque ese tiene Sarahat del severo. Porque mira lo que dice la Torá. La persona podía cubrir su Sarahat con ropa. Ah. Y dicen los rabinos, esas ropas aluden a los rasgos de personalidad. ¿Y por qué ellos sacan eso? Porque la Torah dice que esa Sarahat después se podía pasar a la ropa. ¿A la ropa? ¿Cómo el Sarahat que sale en la piel se riega la ropa? Ah, porque la persona que tiene impureza escondida, si no quiere ir al médico que representa al sacerdote, Hashem hace que le salgan los rasgos de personalidad para que sea evidente ante todo. Nada se queda oculto. Y si resulta ser que él se quiere esconder y quiere vivir aislado en su casa, Hashem hace que en su entorno familiar se manifieste también el Sarat, para que todos se den cuenta que está enfermo. Ah, entonces es interesante esa palabra, porque cuando decimos Sadik Tamim, el concepto judío de un justo perfecto es una persona íntegra, pero íntegra a la forma de Dios. Miren, interesante, la Torah llama también a Noé un hombre justo, perfecto, que resulta ser que se bajó del arca, sembró una viña, se embojachó y se quedó dormido desnudo. Y, espérate, pero eso es un justo perfecto. Y los que no entienden estas cosas dicen, viste, que ningún hombre es santo ante Dios. No, usted no sabe lo que está leyendo. Tiene que entender primero esos conceptos para poder entender cómo Dios determina lo que es santo, lo que es una persona íntegra, lo que es un justo ante sus ojos. Una vez un amigo me dijo, es que Pablo dijo que no hay justo ni un uno. Pablo está haciendo un midrash. En la carta a los romanos, Pablo está haciendo un midrash. Pablo está citando un salmo para establecer una idea de lo que él está escribiendo.
Pero yo te hago una pregunta. ¿Será que Pablo no sabía que el señor mayor que tenía el niño Yeshua en sus manos, los evangelios lo llaman a él un hombre justo? ¿O no sabía Pablo que a la mamá y al papá de Yeshua lo llamaban que eran unas personas justas? Eso es como contradictorio lo que Pablo está diciendo. Ah, si tú no entiendes, en la enseñanza homilética de Pablo, desde perspectiva judía, que lo que busca enseñar, usted no va a poder reconciliar eso. ¿Ok? Así que siempre en el mundo ha habido justo, porque el libro de Proverbios dice, el justo es la fundación del mundo, y si en el mundo no hubieran justo, el mundo no tuviera razón de ser. Eso se aprende de la parashá Noah. Dios dijo, el fin de toda carne ha llegado, voy a acabar con todo lo que hice. Y después la Torah dice, pero Noah, hombre justo, caminaba con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Salvó al justo, destruyó esa generación y lo volvió a poner en el mundo, porque el mundo fue hecho para los justos. Muy bien, entonces, ¿me queda tiempo? Me quedan unos minutos más. Éxodo 41 al 2 dice, entonces Adonai Elohim habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar el tabernáculo, la tienda de reunión. La palabra, interesante, la palabra levantar en hebreo es la palabra takim, que es la misma palabra que comparte la raíz de tikkun. Lo que se ve en el hebreo y que no se ve en el idioma español, ¿verdad? Moshe Takim levanta la casa. La palabra tikkun significa restaurar. Así que cuando hablamos del tikkun haolam, del cual los profetas hablan, es la reparación del mundo para consagrarlo a Dios, que viene de la raíz de la misma palabra que Moshe hace takim, levanta la casa para consagrarla para Dios. ¿Vieron qué hermoso eso? Ahora usted puede entender la razón de lo que Pablo Tarso dice en Romanos capítulo 8, que dice en ese capítulo que Dios sentenció la creación a vanidad y la sujetó también a esperanza. Incluso lo voy a leer. Dice aquí, porque el profundo anhelo de la creación, versículo 19 de Romanos 8, espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia lo esperamos ansiosamente, y el mismo Espíritu también ayuda a nuestra habilidad, porque no sabemos cómo orar, cómo conviene, pero el Espíritu intercede en nosotros con gemidos indecibles. En ese texto, Pablo está diciendo que Dios sentenció la creación a vanidad, pero también la sentenció a esperanza de que la creación será restaurada también con la restauración de los hijos de Dios, porque Pablo está esperando la redención del cuerpo. ¿Okay? Eso es importante porque estamos hablando del concepto tikkun haolam, la reparación del mundo, del cual el pueblo de Israel habla mucho. El primer mes aquí es el mes de Nisan, el mes de Aviv, el mes de la Pascua. El primer día alude al domingo, dado que la presencia divina reposó en la Shejinah el día del Shabbat. Los israelitas demoraron 6 días en construir la morada de la Shejinah. La palabra takim, levantar, en el sentido del levantamiento del Mishkan, apunta a la idea de darle función, es decir, el fin, la meta de su construcción es para que la presencia divina haga su morada en ellos. Por eso es que la palabra tikum habla de reparar con un propósito. ¿Con qué propósito Dios va a reparar nuestros cuerpos y va a reparar la creación? Para Él morar en medio nuestro. Muy bien. Entonces, la palabra et mishkan mishkan o hel moed, el mishkan también es llamado la tienda del encuentro. ¿Ok? La tienda del encuentro. La palabra mishkan tiene una gematría de 6, que es el número de la letra Bab. La Bab es el número de hombre y no tiene nada que ver con Revelaciones 13, ¿ok? Según los sabios, la Bab también representa al Mashiach. Esto porque la Bab en su idea pictográfica alude a conectar y el Mesías será quien conecte cielo y tierra. En los versículos 3 al 16 se nos narra la instrucción del levantamiento de la tienda, donde luego se nos dice en Éxodo 40, 16 al 17, y Moisés hizo conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado, así lo hizo. Aconteció pues que en el mes primero del segundo año, al primero del mes, el tabernáculo fue erigido. Dice el texto,
Cuando analizamos el texto, pareciera ser que el tabernáculo se levantó un solo día. Tenemos aquí un juego entre un día y 6. Pareciera ser que Moisés levantó la tienda en un solo día. Aquí vemos claramente una alusión al libro de Génesis. Pues la Torá al principio nos dice que el Elohim creó todo en 6 días, pero luego también nos dice que creó todo en un día. Génesis 2, 1 al 12 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todo se ejercitó. En el día séptimo Elohim acabó su obra que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Para ese momento. ¿Fue un día o fueron 6? Porque dice que en el día séptimo acabó su obra que había hecho. O fue en 1 o fue en 6. Ahí hay un debate entre sabios. Y Elohim bendijo el día sexto y lo santificó porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que el Eterno hizo los cielos y la tierra. Espérate, ¿lo hizo en 6 o lo hizo un día? La palabra el día en hebreo es bayom. Así que esto mismo hace Moisés. La Torá nos dice que Moisés parece que lo construyeron en 6 días, pero que también lo hizo en un solo día. Y esto es bien interesante porque Dios le va a dar al humano que desea desde ahora apegarse a él 6,000 años para hacer esa labor. Y después, los que no lo hicieron, en un día el Mesías lo hará, que son los 1,000 años. Ok, la finalización de la obra, y con esto vamos a terminar. Hay más páginas, pero aquí vamos a llegar. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablones, metió sus barras, hizo levantar sus columnas, luego extendió la tierra sobre el tabernáculo y puso el cobertor de la tienda encima del mismo, tal como el Eterno había ordenado Moisés. Después tomó y puso el testimonio dentro del arca, colocó las varas en el arca, puso el propiciatorio encima del arca, hizo introducir el arca en el tabernáculo y colocó el velo de separación. De este modo hizo ocultar el arca del testimonio, tal como el Eterno había ordenado Moisés. Luego puso la mesa de la tienda de reunión al lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y colocó en orden sobre ella el arreglo de los panes delante del Eterno, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Luego colocó el candelabro en la tienda de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, hizo encender las lámparas delante del Eterno, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Mira todas las veces que repite tal como el Eterno había ordenado a Moisés. No a la forma de Moisés, a la forma de Dios. La casa se pone en orden a la forma de Dios. ¿Ok? Puso también el altar de oro dentro de la tienda de reunión hacia el interior del velo, hizo quemar sobre el incienso aromático, como el Eterno había ordenado a Moisés, luego colocó la cortina en la entrada del tabernáculo, y el altar del holocausto la puso en la entrada del tabernáculo, la tienda de reunión, hizo ofrecer sobre el holocausto y ofrenda, como el Eterno había ordenado a Moisés. Después puso la fuente entre la tienda de reunión y el altar, puso allí agua para lavarse, y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies siempre que entraba en la tienda de reunión y acercarse al altar, se lavaba tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Finalmente hizo erigir el atrio en derredor del tabernáculo, del altar, y colocó la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés toda la obra. Así Moisés preparó la casa para la presencia divina, y es importante saber que Moisés también es sombra de la Torá, y todo esto ocurre luego del perdón del pecado del becerro de oro. Debes tener esto en mente, lo recalco eso. Una vez la casa fue puesta en orden, nos dice la Torá, entonces la nube cubrió la tienda de reunión, la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube se había instalado en ella y la gloria de Adonai la había llenado. Escuche bien un momento. Usted va a seguir leyendo ahí, pero hay algo que quiero que ustedes se lleven para su casa hoy. Todo, hay un concepto hebreo que dice, lo que le sucedió a los padres volverá a suceder en las futuras generaciones. Miren esto que interesante, hermano. Hashem se manifiesta en el Sinaí y le da las 10 palabras. Y entre ellas estaba no ser imagen de Dios. ¿Ok? Después que eso ocurre, después que ocurren las 10 palabras en el Sinaí, Moshe se va por 40 días y 40 noches. Nadie sabe nada de Moshe. Pareciera como Hashem estuviera anticipando que Mesías se va a ir y Mesías no llega. Y alguien va a crear algo nuevo en lo que él llega. ¿Por qué decimos esto? Porque si tú observas, mientras Moshe está 40 días y 40 noches allá recibiendo las instrucciones de la construcción de la casa, abajo en el monte hay un Eref Raf, una multitud mezclada, que de repente piensan que Moisés es Dios y hacen una representación de un nuevo Dios, el becerro de oro,
para que los acompañe en el desierto, porque de Moisés nada saben. Y cuando Moisés llega, ve ese desastre y se desata el caos. Moisés consigue el perdón y Moisés luego viene a poner en orden la casa de Dios para que entonces ocurra la morada de la presencia divina. Ahora te voy a enseñar los paralelos. Yeshua llega, Yeshua el Mesías llega, escoge a sus discípulos, le da la instrucción de hacer lo que tienen que hacer. El Mesías asciende a Dios, asciende, y está allí esperando a sus enemigos que se hayan puesto por estrado de tus pies. Los discípulos enseñan a esa generación el retorno a Dios. Mashiach no regresa en esa generación. Yeshua no regresa en esa generación, ¿verdad? Inmediatamente con la demora del retorno del Mesías, los mismos Erev Rav, usted entiende ya ese concepto, ¿verdad que sí? Crean algo nuevo, un becerro que está descrito, es que usted no lo va a ver, usted no lo va a ver, usted no lo va a ver en español, usted lo va a ver en hebreo. Behemá, una bestia. En, en el Salmo 105, 104, 106, busque por ahí, dice que confundieron a Dios y crearon un becerro, una bestia. Cuando va el texto hebreo dice Behemá, una bestia. Entonces tú vas al libro de Revelación y se habla de la bestia, capítulo 13, ¿verdad que sí? Se habla de la bestia. En hebreo, esa palabra bestia es Behemá. Él es Raf, recuerden que estábamos hablando que la imagen del falso Mesías es producto de las naciones. Sale de las aguas y esta descripción del Mesías de los gentiles. Al Mesías no regresar, nace un concepto nuevo de un nuevo Mesías diferente al que Dios envió. Y no solamente eso, que estas personas lo confunden, lo confunden. Y esto es duro lo que le voy a decir, por cierto. Está ahí la escritura para mostrarlo. Lo confunde de la misma forma que con el becerro de oro se confundió a Moisés. ¿Quiénes confundieron a Moisés? ¿El pueblo de Israel? No. Los Erefraf, la multitud mezclada. Que entre ellos estaba Hannah y Hambre, yo. Hannah y Hambre estaban ellos ahí metidos. La multitud mezclada es la que confunde a Moisés y piensa que Moisés es Dios. A lo cual, miren qué interesante, cuando regresa Moisés en toda su furia, ¿a quiénes destruyen? ¿Ay, qué dice el libro de Revelaciones con respecto al regreso del Mesías? ¿A los que adoran a la bestia? Ah, ok, está bien, ya. Ahí podemos acabar. Vamos a orar al Eterno. Gracias, Adonai, Reuniverso, por concedernos hoy la oportunidad de estudiar tu palabra, por permitirnos, amo del universo, entender estas maravillas. Te pedimos, oh soberano de los mundos, que así como tú has sido misericordioso con nosotros, sé misericordioso con todos aquellos que anhelan, oh Adonai, Reuniverso, conocer tu verdad y andar en ella, aguardando la manifestación de Mashiach en el día de su venida. Y te pedimos, oh Eterno, que cuando Él regrese pueda encontrar judíos y gentiles fieles a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien enviaste. Beshem Yeshua, amén, amén. Bueno, me tardé 11 minutos, pero valió la pena. Eso es así, eso es así. Bueno, vamos a entonces, Pablo, ya puedes apagar la oración. Gracias por acompañarme en esta mañana. Recuerden que mañana hay café con More Joseph y tenemos también el podcast de las mañanas. Espero con el favor de Hashem estar bien mañana y estar vivo, ¿verdad? Porque puede ser que Mashiach venga esta noche, mejor todavía. Y espero verlo el próximo Shabbat. Shalom a todos.